El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas rocosas del desierto, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. La calma del atardecer envolvía el paisaje árido, pero el viento caliente no parecía calmar la angustia que Elena llevaba dentro de su pecho. Su rostro estaba marcado por el polvo y las cicatrices de un pasado que, aunque intentaba enterrar, seguía persiguiéndola en cada paso que daba. Había huido, sí. Huyó de su vida, de su familia, de los recuerdos que no podía borrar, pero el desierto no le daba tregua. No encontraba paz en las pequeñas aldeas por donde pasaba, ni en las noches solitarias bajo un cielo estrellado. Había intentado empezar de nuevo, dejar atrás los fantasmas que la atormentaban, pero cada día era más difícil. El viento del desierto no solo le arrebataba el aliento, sino también las fuerzas para seguir adelante. El pasado la alcanzaba cada vez que se detenía, cada vez que se miraba en el agua turbia de los charcos o escuchaba los susurros del viento. Elena sabía que la huida no resolvería nada, pero no podía quedarse en el lugar donde todo había comenzado. Un pasado oscuro, marcado por decisiones equivocadas, traiciones, y el constante miedo a ser descubierta, la había empujado a dejar todo atrás. Pero la huida no era suficiente para escapar de lo que llevaba dentro. Los recuerdos, las sombras, siempre estaban allí, acechando. Con paso lento, caminó por la senda polvorienta que llevaba a una pequeña aldea. No tenía mucho en sus pertenencias, solo lo esencial para sobrevivir. Un par de caballos, algo de comida, y la ropa gastada que no la hacía destacar entre los demás. Había aprendido a mezclarse, a pasar desapercibida, pero a pesar de sus esfuerzos, había algo en ella que no podía ocultar. Su mirada, sus gestos, su forma de caminar, todos decían lo que había vivido, aunque nadie se atreviera a preguntar. El pueblo era pequeño, una colección de casas de madera y algunas tiendas rudimentarias. El aire estaba pesado, y la sensación de soledad era palpable. Elena se acercó a una taberna, esperando encontrar algo de alivio en medio de la oscuridad que la envolvía. Pero al entrar, todo se detuvo por un momento. El murmullo de las conversaciones cesó brevemente, y todos los ojos se dirigieron hacia ella. Era como si su presencia desenterrara algo en los demás, algo incómodo. Pero Elena no dijo nada. Caminó hacia el fondo, al rincón más alejado, donde pudo sentarse sin ser vista ni oída. Un hombre se levantó de una mesa cercana, un vaquero de rostro curtido, de ojos penetrantes y mirada tranquila. No dijo nada, solo la observó por un instante antes de caminar hacia ella. Elena lo notó de reojo, pero no levantó la cabeza. Había algo en la quietud de su figura que le resultaba familiar, algo que la hacía sentir que no era el tipo de hombre que hacía preguntas. Él se sentó en la mesa frente a ella, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia. ¿Te importa si me siento?, preguntó él con voz grave, pero suave. No había urgencia en sus palabras, ni presión. Simplemente una invitación a compartir el mismo espacio. Elena levantó la mirada por un momento, lo estudió y luego asintió. No tenía fuerzas para rechazarlo, ni ganas de discutir. Este hombre, aunque desconocido, parecía saber cómo estar en su espacio sin invadirlo. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba. El hombre pidió 2 tragos de whisky, aunque Elena no tenía intención de beber. Él lo sabía, pero aún así, dejó la copa frente a ella. Pasaron unos minutos en silencio, con el vaquero observando las llamas de la chimenea mientras se tomaba su bebida, y Elena, mirando la mesa, intentando no pensar demasiado en su situación. Finalmente, él rompió el silencio. ¿No eres de por aquí? No era una pregunta, sino una afirmación. Elena levantó los ojos, esta vez sin esconder lo que sentía. Aquel hombre no había hecho preguntas, pero ahora, con esa simple observación, había tocado algo dentro de ella. No podía evitar sentirse vulnerable, pero también, curiosa. No, respondió ella, apenas audible. Estoy buscando un lugar donde empezar de nuevo. Pero no estoy segura de que lo encuentre. El hombre la miró durante un largo rato, como si estuviera evaluando sus palabras, sopesando la verdad detrás de ellas. Luego, con una tranquilidad que desconcertaba a Elena, dijo: todos buscamos algo. La diferencia es que algunos nunca lo encuentran, y otros simplemente dejan de buscarlo. Elena se quedó en silencio. No sabía qué pensar. ¿Cómo podía un hombre desconocido entender lo que ella estaba viviendo? No era un consuelo vacío, sino una observación sincera, como si él también hubiese visto el dolor, el vacío, y la búsqueda que nunca termina. No preguntó nada más. Él se quedó allí, simplemente observando,
esperando a que ella dijera lo que tenía que decir, o nada. Era como si no estuviera esperando respuestas. Solo lo había dicho porque sentía que necesitaba ser escuchada. Y por un momento, Elena lo hizo. Sintió que alguien realmente veía a través de ella, más allá de sus muros. La noche avanzó lentamente, y poco a poco, la taberna comenzó a llenarse de ruido y risas. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado, pero, finalmente, se levantó. El vaquero también lo hizo. Ella se dirigió hacia la puerta sin decir palabra alguna, pero antes de salir, él la detuvo con una simple frase. Si necesitas algo, estaré en el establo. No soy de hacer preguntas, pero tal vez, si te quedas, encuentres lo que buscas. Elena lo miró, y por un momento, vio algo en sus ojos. No era curiosidad. No era lástima. Solo, comprensión. Algo que nunca había encontrado en nadie. Salió al desierto sin mirar atrás, pero algo en el aire parecía distinto. Tal vez, solo tal vez, el vaquero había visto algo en ella que ni siquiera ella misma podía reconocer. Quizás esa era la oportunidad que había estado esperando. O tal vez, simplemente, era un recordatorio de que no todos los caminos llevan a un fin. Algunos solo requieren un nuevo comienzo. El sol ya estaba alto en el cielo, la luz del desierto inclemente como siempre. El calor era casi insoportable, pero Elena se encontraba en un lugar que, por alguna razón, le ofrecía algo de consuelo. Había caminado durante horas, pero algo en su interior le decía que se detuviera. Era como si el desierto le hablara de una manera en que solo ella podía entender. Las vastas llanuras no ofrecían refugio, pero la quietud del lugar la hacía sentir que tal vez, por una vez, podría escuchar sus propios pensamientos sin que nadie más interfiriera. Había llegado al establo poco después de la noche que pasó en la taberna. El cowboy, con su calma y presencia, había dejado una marca en ella, pero no quería admitirlo. Se acercó al establo sin hacer ruido, y vio al vaquero trabajando con su caballo, como si nada hubiera cambiado. El vaquero la miró brevemente, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era confortable, sin presión, como si se conocieran desde siempre. ¿No tienes miedo de quedarte aquí, en medio de la nada?, preguntó Elena, rompiendo el silencio, aunque no estaba segura de por qué lo decía. Quizás solo necesitaba escuchar la voz de alguien más. El cowboy la miró sin sorpresa, como si ya hubiera esperado que preguntara. Se inclinó sobre el caballo, ajustando una de las riendas, y respondió con una tranquilidad que desconcertaba. El desierto es solo eso, Elena. Es duro y vasto, pero tiene su propio ritmo. Si uno lo respeta, no hay mucho de qué temer. El miedo es algo que uno lleva consigo. No tiene que ver con el lugar. Elena frunció el ceño. ¿Qué sabía él de miedo? Su vida había estado marcada por las huellas de su propio sufrimiento. La huida no había sido una decisión fácil, pero había sido la única opción para escapar de los recuerdos, las culpas y las sombras que la perseguían. Supongo que no todos ven el mundo de la misma manera, murmuró, sin realmente esperar una respuesta. Pero el vaquero, con su calma inquebrantable, parecía estar escuchando más de lo que ella quería mostrar. No dijo nada más, pero el vaquero se acercó a ella y, sin palabras, comenzó a preparar un segundo caballo. Elena observó su figura, algo en él la hacía sentirse más tranquila, como si sus propios demonios pudieran calmarse por un momento. Aún así, no podía evitar la sensación de que él sabía algo que ella no quería admitir, que su huida no había resuelto nada. Se sentó sobre una roca cercana, mirando cómo él trabajaba con el caballo. El silencio entre ellos se alargó, pero no fue incómodo. Al contrario, Elena sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin las presiones del pasado apretándole el pecho. Sabía que aún no podía enfrentar todo lo que había dejado atrás, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. ¿Qué buscas aquí, vaquero? La voz de Elena salió más fuerte de lo que había pensado. Había algo en su tono que había cambiado, como si quisiera conocer la verdad detrás de los ojos serios del hombre frente a ella. El cowboy se detuvo un momento y la miró, sus ojos azules reflejando la luz del sol. No contestó de inmediato. De hecho, pareció reflexionar por un segundo antes de hablar. Busco lo mismo que todos los que cruzan este desierto, una razón para seguir adelante. Algunos encuentran lo que buscan, otros, simplemente sobreviven. Elena lo observó detenidamente. Aquella respuesta parecía vacía, pero al mismo tiempo, tenía un peso detrás. Era como si estuviera hablando de algo que solo él comprendía, algo que no quería compartir con nadie. No obstante, la sinceridad en su mirada le dio a Elena una pequeña chispa de esperanza. Elena respiró hondo,
queriendo decir algo más, pero las palabras se atoraron en su garganta. Yo ya no sé qué buscar. El cowboy volvió a ocuparse del caballo, sin presionar. No hizo preguntas, ni intentó forzar una conversación. Sin embargo, su presencia era suficiente. Elena sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que esconderse. En sus ojos, vio algo que rara vez encontraba en otras personas: comprensión sin juicio. El desierto te enseña a escuchar, Elena, dijo él, sin mirarla, pero con una calma que parecía calmar sus propios pensamientos. Y lo que encuentres aquí es lo que puedas aprender de ti misma. Elena no respondió, pero sus palabras resonaron dentro de ella. ¿Escuchar? ¿Qué tenía que escuchar? Durante tanto tiempo había huido de sí misma, de su propio reflejo, de su propio miedo. Ahora, al estar allí, con el cowboy que no hacía preguntas pero que sabía lo que significaba el desierto, Elena comenzó a preguntarse si la respuesta a sus dudas no estaba en el lugar al que había huido, sino dentro de ella misma. La tarde se alargó en silencio, pero algo había cambiado en el aire. Elena sentía que, de alguna manera, algo se estaba abriendo en su corazón. Quizás no era el momento de hablar del pasado, quizás aún no estaba lista para enfrentarlo. Pero de alguna forma, el vaquero le había dado algo invaluable, la posibilidad de que, por primera vez, podía comenzar de nuevo. Sin juicios, sin presiones. El viento soplaba con fuerza, y Elena respiró hondo. El calor seguía allí, pero el peso de la huida comenzaba a desvanecerse lentamente. Sabía que no podía continuar escapando de su pasado, pero tal vez, con el tiempo, podría aprender a vivir con él. A enfrentar lo que le había dejado marcado, y encontrar una forma de sanarse. El cowboy terminó con su caballo y luego se acercó a ella. Sin decir palabra, ofreció una mano, no como una invitación a escapar, sino como un gesto simple de acompañamiento. Elena lo miró un momento, sorprendida por la acción silenciosa, y luego aceptó su mano. Era una conexión sin palabras, pero tan poderosa que, por un instante, la calma del desierto la envolvió por completo. El sol comenzaba a ponerse, pero el viaje de Elena, con su nuevo compañero, estaba apenas comenzando. Aunque el pasado aún la perseguía, había algo que empezaba a crecer en su interior, la decisión de que, aunque no pudiera borrar lo que había vivido, tenía el poder de decidir su futuro. Los días continuaron su marcha lenta y abrasante bajo el implacable sol del desierto. Elena había aprendido a adaptarse al ritmo que Joaquín le ofrecía, una vida más pausada y reflexiva, lejos del caos que había dejado atrás. Aunque aún no lograba dejar de lado las sombras de su pasado, algo en su interior empezaba a cambiar. El vaquero, con su calma y su sabiduría silenciosa, le había dado una oportunidad para volver a creer en sí misma. Sin embargo, cada noche, cuando el viento comenzaba a calmarse y la oscuridad se apoderaba del cielo, las pesadillas regresaban. Las sombras del pasado, las mismas que había intentado dejar atrás, venían a buscarla. Elena se despertaba en medio de la noche, sudorosa, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Se quedaba inmóvil, mirando la oscuridad, preguntándose si alguna vez podría liberarse de los recuerdos que la perseguían. A pesar de los momentos de paz durante el día, la noche siempre traía consigo los demonios internos que Elena había estado tratando de enterrar. Sabía que no podía seguir huyendo. Había llegado al punto en el que necesitaba enfrentar lo que había dejado atrás, aunque el miedo la paralizara. Una tarde, mientras Joaquín arreglaba los caballos, Elena se acercó a él, sintiendo que la pregunta que había estado rondando su mente por días finalmente necesitaba ser pronunciada. Joaquín, dijo con la voz más tranquila que pudo reunir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente huye de su pasado? ¿Por qué parece que nunca podemos dejar atrás las cosas que nos hicieron daño? El cowboy levantó la vista de su trabajo y la miró durante un largo momento. No era un hombre dado a dar consejos ni a hablar demasiado, pero en su mirada había una comprensión que Elena no había encontrado en nadie más. Todos tenemos algo que nos pesa, Elena. Cosas que nos duelen y que no sabemos cómo dejar atrás. El desierto tiene una forma de enseñarnos a cargar con esas cargas, pero también a liberarnos de ellas, a nuestra manera. Su voz era profunda, tranquila, como si él mismo hubiera aprendido esas lecciones con el tiempo. Elena sintió una extraña sensación de consuelo al escuchar sus palabras. Había algo en la forma en que él hablaba que la hacía sentir que no estaba tan sola en su lucha interna. Aunque el pasado no se podía borrar, había algo en su actitud que le daba esperanza de que quizás podía encontrar una forma de seguir adelante sin tener que cargar con todo el peso de su historia. Esa misma noche, mientras el cielo estrellado comenzaba a extenderse sobre el desierto,
Elena salió de la pequeña choza donde se habían refugiado y se sentó en una roca, mirando las estrellas. Las sombras de su mente se alzaban, como siempre, pero esa noche había algo diferente. El viento era más suave, el aire más fresco, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin la presión constante de su pasado. Joaquín la observó desde la puerta, sin interrumpir su momento de silencio. Sabía que ella necesitaba espacio para procesar todo lo que estaba viviendo, pero también sabía que el tiempo, y su presencia, podían ofrecerle algo que no encontraría huyendo. El desierto, aunque cruel y vasto, tenía una forma de forjar la fortaleza de aquellos que se atrevieran a enfrentarlo, y Elena estaba empezando a comprender eso. Después de un rato, Joaquín se acercó lentamente, sin apresurarse, y se sentó junto a ella, en silencio. Elena lo miró por un momento, y luego volvió a fijarse en las estrellas, como si las respuestas que buscaba estuvieran allí, entre ellas, esperando ser encontradas. ¿Qué te trae a este desierto, Joaquín? Preguntó Elena, rompiendo el silencio. Era una pregunta que había estado guardando durante días, pero que nunca se había atrevido a hacer. Sabía que no era el tipo de hombre que contaba su vida a los demás, pero necesitaba saber más. Algo en su mirada le decía que él también tenía su propio peso que cargar. Joaquín no respondió de inmediato. Se quedó mirando las estrellas también, y por un momento, Elena pensó que tal vez no obtendría respuesta. Pero después de lo que pareció una eternidad, él habló con voz grave, como si cada palabra tuviera un peso particular. Todos tenemos nuestros demonios, Elena. Algunos los enfrentan, otros huyen de ellos. Yo estuve mucho tiempo huyendo. Pero el desierto, la soledad, te obliga a mirar lo que has dejado atrás. Y cuando finalmente lo miras de frente, te das cuenta de que el único camino para seguir es hacia adelante. Pausó y miró a Elena. Yo no busco salvar a nadie. Solo busco encontrar un camino para mí mismo. Elena lo miró, sintiendo que sus palabras resonaban en su propia vida. Ella también había estado huyendo, pero había llegado a un punto en el que ya no podía seguir. Era como si, al mirar a Joaquín, viera a alguien que había pasado por lo mismo, que entendía lo que ella sentía, sin necesidad de hablar demasiado. ¿Crees que alguna vez podré dejar atrás lo que me persigue? Preguntó Elena, con un suspiro profundo. Por primera vez, estaba dispuesta a confrontar sus propios miedos. Joaquín la miró con suavidad, y por un momento, Elena pensó que iba a decir algo que cambiaría todo. Pero en lugar de eso, simplemente respondió. Solo puedes dejarlo atrás cuando decidas que ya no tiene poder sobre ti. Eso no significa olvidar, significa aceptar y seguir adelante. Las palabras de Joaquín no eran respuestas definitivas, pero en ese momento, Elena comprendió que el proceso de sanar no era algo que se pudiera apresurar. El dolor y la culpa seguirían allí, pero eso no significaba que tuviera que vivir con ellos como una carga eterna. Quizás, tal como el desierto, su alma necesitaba tiempo para sanar, para aprender a llevar esas cicatrices de una manera que no la destruyera. El viento soplaba con más fuerza esa noche, pero Elena ya no se sentía tan sola. Aunque el pasado todavía la acechaba, sentía que tenía la capacidad de enfrentarlo. Y Joaquín, con su silenciosa comprensión, le había mostrado que tal vez, solo tal vez, podía encontrar una nueva oportunidad, no en un lugar, sino en sí misma. El desierto parecía estar en calma esa mañana. El sol había comenzado a elevarse, pero su calor aún no era abrasante, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Elena se levantó antes de que Joaquín, como solía hacer, y se dirigió al arroyo cercano. El sonido del agua, aunque escaso, le daba una paz momentánea, algo que la ayudaba a despejar su mente antes de enfrentar lo que venía. Sabía que algo debía cambiar, algo dentro de ella debía liberarse. El peso de las sombras del pasado seguía presente, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de su corazón parecía estar dispuesto a enfrentarlo. Al principio, todo parecía ser una lucha sin fin, una carga interminable. Elena había dejado atrás un pasado oscuro, pero durante su tiempo en el desierto, con Joaquín a su lado, había aprendido que huir no la liberaría. Ya no podía seguir siendo prisionera de lo que había dejado atrás. Necesitaba, finalmente, enfrentarse a todo lo que había estado ocultando. El viento del desierto movía sus cabellos, y ella sintió el aire fresco como una caricia. Mientras miraba el reflejo en el agua, vio una mujer que ya no reconocía, pero que comenzaba a ser más que su pasado. Era alguien que podía mirar hacia el futuro, aunque el camino aún fuera incierto. A medida que el sol subía en el cielo, se dio cuenta de que, tal vez, el desierto no solo era un lugar de pérdidas. Era también un lugar de redención,
donde las cicatrices podían sanar si uno se atrevía a enfrentarlas. Joaquín apareció poco después, sin hacer ruido, como siempre. No la miró de inmediato, sino que se dedicó a sus caballos, como si supiera que ella necesitaba ese espacio. Elena, sin embargo, lo observó. Había algo en su quietud que la tranquilizaba, como si él entendiera que el proceso de sanar no era algo que pudiera forzarse. Nadie podía reescribir su historia, pero todos podían elegir cómo continuar. Se acercó a él lentamente, con un paso firme, como si cada movimiento le costara menos que antes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Joaquín levantó la vista y la vio. Esta vez, no había dolor en su mirada. Solo una calma profunda, que parecía reflejar lo que había sucedido dentro de ella en los días pasados. Estoy lista, Joaquín, dijo ella, su voz fuerte, clara, sin las sombras de antes. Estoy lista para dejarlo atrás. El cowboy la miró durante un largo momento, sin decir nada, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, asentó con la cabeza, pero su expresión no cambió. No necesitaba decir nada más. Sabía lo que esas simples palabras significaban. Elena, por fin, había llegado al punto en el que podía liberarse de lo que la había estado ahogando. No hace falta que lo digas, respondió él, su voz baja y grave. Solo tienes que seguir adelante. La gente que se queda atrapada en su pasado nunca ve el futuro. Pero tú, Elena, has aprendido a ver más allá de lo que te pesa. Elena sonrió, un gesto que no había mostrado en mucho tiempo. No era una sonrisa llena de alegría, pero era una sonrisa que mostraba fuerza, aceptación. Sabía que su camino no sería fácil, pero ahora comprendía que el desierto no la había derrotado. Había sobrevivido a la tormenta, y ahora, estaba lista para dar el siguiente paso. Joaquín, como si leyera su mente, se levantó y le ofreció su mano. No era un gesto de compasión ni de lástima. Era un gesto de apoyo, de acompañamiento en el viaje que ambos debían emprender. Vamos, Elena. El futuro nos espera. Elena miró su mano, y por un momento, recordó todas las veces que había sido rechazada, todas las veces que se había sentido sola, atrapada en su propio miedo. Pero ahora, al mirar a Joaquín, entendió que este era un nuevo comienzo. Su vida ya no estaba definida por las decisiones del pasado. No era la mujer rota que había sido antes. Era alguien que, con cada paso que daba, tomaba control de su propio destino. Ambos caminaron hacia el horizonte, el vasto desierto ante ellos. Los caballos lo seguían sin prisa, pero con la seguridad de que, por fin, Elena había encontrado algo en lo que podía creer. No importaba lo que el futuro les deparara. Ya no importaba el miedo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Lo que importaba ahora era el camino que tenían por delante, juntos. El sol estaba alto en el cielo, y mientras el viento soplaba con fuerza, Elena sintió una paz que no había conocido antes. El desierto, ese lugar árido y cruel, ya no era solo un refugio de soledad. Era el espacio donde había aprendido a levantarse, a renacer. Ya no corría más. Ya no se escondía. Estaba lista para lo que viniera, porque, por primera vez, comprendía que su pasado no la definiría. Solo ella podría decidir lo que quería ser. Joaquín, sin decir una palabra más, continuó su camino junto a ella. Sabía que su presencia había sido suficiente, que la había guiado, pero también había permitido que Elena tomara las riendas de su vida. No había salvado a nadie, solo había mostrado el camino. Y ahora, era Elena quien debía seguirlo. Mientras caminaban hacia el horizonte, el desierto, en su inmensidad, les daba la bienvenida. Pero no era un adiós al pasado. Era, por fin, un verdadero comienzo.